Construir y celebrar. 13 días experimentando el libro de Nehemías. Capítulo 5. Nehemías se enojó e interpeló a sus hermanos. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano, a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no hemos tenido posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, ¿y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoraban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Si Cristo no es tu fuente, explotarás a los demás. El pueblo comenzó a edificar. La batalla había sido ganada, pero algo de carácter interno sucedió. La gente comenzó a edificar el muro, dedicándole tiempo, por ende, sus trabajos mermaron.
Era difícil trabajar y a la vez construir el muro. No les importó en absoluto, pedían préstamos, pues lo único que anhelaban era terminar el muro. Pero otros aprovecharon eso y les prestaban dinero, con intereses. Este estilo de personas son los que se sirven de la iglesia y no buscan servir a la iglesia. Aquellos que toman ventaja y especulan a ver qué provecho pueden sacarle a la gente espiritual, que pueden obtener de ellos. Recordemos que cuando el pueblo llegó a Jerusalén, lo hizo con dinero. Aún los judíos que quedaron en Babilonia enviaron mucho dinero a quienes regresaban a Jerusalén. El mismo rey Ciro abrió sus arcas del tesoro y les dio dinero. Esdras 2, 64-67. Incluso algunos vivían en casas artesonadas, lujosas en gran extremo. Ageo capítulo 1, versículo 4. Entonces, ¿por qué la usura? El muro que estaban edificando bendeciría a todos. ¿Por qué entonces algunos cobraban tanto interés al hacer sus préstamos? Los que trabajaban necesitaban granos, ya sea porque les tocaba sequía o porque estaban todo el tiempo haciendo el muro. Así, pedían a sus hermanos más ricos granos para comer y sembrar, pero estos aprovechaban para cobrarles intereses exorbitantes, de modo que comenzaron a estar endeudados y las hipotecas y los intereses por los préstamos los llevaron a perder tierras e incluso a vivir como esclavos. Cuando uno no descubre el valor de construir a Cristo, buscará ver qué le puede sacar al hombre. La usura es temor a no tener, es miedo. Esta gente no veía lo que se estaba edificando. Siempre que no veamos a Cristo en su valor, buscaremos ídolos humanos para ver qué ventaja podemos obtener de ellos. Estos prestamistas usureros buscaban ganar a costa de otros, empujando así a la gente a endeudarse y a terminar vendiendo sus tierras y haciendas. Nehemías, al enterarse de eso, se enojó en gran manera. Siempre habrá gente que no entiende nada de lo que se está haciendo en el muro. Entonces convocó a una gran asamblea, citó a todos los nobles y oficiales y les dijo directamente: no está bien lo que hacen. También los interpeló: nosotros rescatamos a nuestro pueblo vendido, ¿y vosotros vendréis a ponerlos en esclavitud? Capítulo 5, versículo 8. Además, les dijo que él mismo gastó su dinero para rescatar hermanos que estaban como esclavos de otras naciones. Tenemos que andar bajo el temor de Dios. Y el impacto del Espíritu fue tan grande que no supieron qué decir. El silencio tomó sus vidas. Devuélvanles todo, pidió. Y ellos dijeron: sí, lo haremos como tú dices. El pueblo dijo amén y comenzaron a alabar, a elogiar a Dios. Estaban libres de ese pecado. El muro había crecido en esos ricos usureros. Luego de esa reunión de adoración espontánea, Nehemías les dijo que él mismo había prestado dinero, pero sin intereses. Había pagado sus propios gastos como gobernador de Jerusalén, pero nunca usó su lugar de poder para sacar provecho personal. Nunca explotó a nadie. No cobró impuestos al pueblo para enriquecerse. El temor a Dios lo guió siempre y en todo asunto. Trabajó codo a codo en la refacción del muro y con todos los asuntos políticos. A los representantes de otros lugares que venían a su mesa, les daba a costa de sus propios fondos y nunca les faltó nada. 1. Hablar lleno de vida de Dios. Nehemías estaba enojado, pero hablaba con amor, sabiduría y exactitud. Los nobles reconocieron su pecado, a tal punto que le aseguraron que les devolverían su dinero a los que le habían explotado, y terminaron alabando. Nehemías les dijo que él no había explotado a nadie,
ni buscado sacar ventaja de nadie. Él actuó así porque el temor de Dios era su guía. Capítulo 5, versículo 15. Nehemías dio su testimonio. Yo trabajé en mi parte del muro, no saqué ventaja de nadie, fui hospitalario y aún durante los 12 años en los que fui gobernador de Jerusalén, recibí cientos de visitas oficiales en mi casa y todo se realizó sin ostentación. Fue un magnífico administrador y todo lo que hizo siempre estuvo dentro del plan de Dios. Capítulo 5, versículos del 15 al 18. Al terminar de dar su ejemplo, elevó una oración al Señor. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Todos los hijos de Dios tenemos que ser capaces de hacer esa oración. Al actuar bajo su temor, siendo llenos de Cristo y experimentando la alegría de poder orar así. ¿Cómo era el hablar de Nehemías? Primero, le habló el rey. En apenas 5 versículos le pidió todo y el rey se lo dio. Capítulo 1, versículo 3 al 8. Segundo, le habló al pueblo. En 2 versículos, el pueblo que hacía 90 años no edificaba el muro, ahora dijo, vamos a edificar. Capítulo 2, versículos 17 y 18. Tercero, les habló a los constructores del muro. En 3 versículos enfrentaron todas las amenazas de muerte. Capítulo 4, versículo 14 y del 19 al 20. Cuarto, les habló a los usureros. En 5 versículos los interpeló y ellos devolvieron todo lo que habían sacado de interés y explotación. Señor, danos tu aumento para que en pocas palabras salga todo tu poder de nuestras bocas y se produzca cambios sobrenaturales en los demás.